Imagina perder no solo tus recuerdos más preciados, sino incluso la capacidad de recordar quién eres. Wilfred Benítez, la leyenda del boxeo que nos asombró con su talento y se convirtió en el campeón mundial más joven, hoy enfrenta una de sus batallas más duras: el olvido. En este video, te mostraremos la conmovedora realidad de un ícono que, trágicamente, ya no puede recordar ni su propio nombre. Prepárate para ver cómo el radar de Puerto Rico se desvanece ante nuestros ojos y descubre qué llevó a uno de los más grandes pugilistas a esta desgarradora situación. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Nacido en 1958, Benítez fue criado en una familia donde el boxeo no era solo un deporte, era el negocio familiar. Su padre, Gregorio, era su entrenador y manager. Su madre, Clara, mantenía el hogar funcionando a la perfección. Sus hermanos mayores también boxeaban, pero Wilfred era diferente. Incluso de niño, se destacaba. No solo tenía manos rápidas, sino que tenía un sexto sentido. Podía ver los golpes antes de que fueran lanzados. Sus reflejos eran asombrosos. La familia supo desde temprano que tenían algo raro en sus manos. A los 15 años, Benítez no solo estaba haciendo sparring, estaba peleando profesionalmente, enfrentándose cara a cara con hombres adultos que le doblaban la edad. A una edad en la que la mayoría de los niños se estresaban por la tarea, él cobraba bolsas de pelea y construía un récord. No parecía gran cosa. Delgado, con cara de niño, no especialmente intimidante. Pero una vez que sonaba la campana, se convertía en el radar, el chico que podía esquivar golpes como si tuviera un sistema de advertencia incorporado. Esquivaba un jab, agachaba un hook y contraatacaba antes de que su oponente terminara su golpe. No era suerte, era algo cercano a la genialidad. El punto de inflexión llegó el 6 de marzo de 1976. Wilfred Benítez tenía solo 17 años, 5 meses y 23 días. No se suponía que ganara. Se enfrentaba a Antonio Cervantes, un 2 veces campeón mundial y veterano experimentado. La mayoría lo vio como un desajuste, un niño contra un hombre adulto con un currículum. Pero Benítez no solo sobrevivió, superó en boxeo a Cervantes durante 15 asaltos. Cuando sonó la campana final, los jueces le otorgaron una decisión dividida. Así, Wilfred Benítez se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia del boxeo. Un récord que aún se mantiene. No fue una casualidad, no fue un golpe de suerte. Fue coeficiente intelectual en el ring, defensa y el tipo de aplomo que no esperas de alguien que debería haber estado sentado en un aula. La victoria causó conmoción en el mundo del boxeo. De repente, cada promotor quería una parte. Los fanáticos en Puerto Rico y Nueva York lo coronaron como un héroe. No era solo un campeón. Era la prueba de que el talento puro y la disciplina podían vencer a la experiencia. Pero ese tipo de éxito temprano no es fácil de llevar. La presión llegó rápido. Benítez subió de peso, persiguiendo nombres más grandes y mayores pagos. No solo defendía títulos, los coleccionaba, y a los 22 años se había convertido en campeón mundial de 3 divisiones, con cinturones en peso superligero, welter y super welter. Eso es algo que solo los grandes lograron hacer, y él lo hizo antes de que la mayoría de la gente terminara la universidad. Pero mientras lo hacía parecer fácil dentro de las cuerdas, la vida fuera del ring era una historia diferente. La fama, el dinero, la atención constante, nada de eso venía con un manual. El entrenamiento pasó a un segundo plano, dando paso a noches de fiesta y a la gente que lo rodeaba. No todos tenían sus mejores intereses en mente. El boxeo es un negocio difícil. Consume a jóvenes peleadores que no tienen el apoyo adecuado. La juventud de Benítez hizo su ascenso extraordinario, pero también lo hizo vulnerable. Un adolescente empujado a un mundo adulto, esperando manejar presiones que aplastarían a la mayoría de los hombres adultos. Aún así, cuando las luces se encendían, él cumplía. Se paraba frente a oponentes de clase mundial, esquivaba sus mejores golpes y los hacía parecer promedio. Su defensa no era solo efectiva, era hipnotizante. No dependía de la fuerza bruta o de una velocidad abrumadora. Peleaba con instinto, timing e inteligencia. Por eso la gente empezó a compararlo con Willie Pep y Benny Leonard, tipos cuyo dominio del oficio los distinguía del resto. El ascenso de Benítez fue tan rápido, tan deslumbrante, que casi no parecía real. Pero con cada nuevo título, las apuestas aumentaban, los focos se hacían más intensos y la presión para seguir ganando nunca cesaba.
Las grietas comenzaron a aparecer. Seguía acumulando victorias, seguía recogiendo cinturones, pero una pregunta se cernía más fuerte con cada pelea. ¿Cuánto tiempo podría un peleador tan joven, que comenzó tan temprano, seguir a este nivel? Lo que vino después lo pondría a prueba de maneras que ningún campeón adolescente podría haber preparado, porque ganar títulos fue solo el comienzo. La verdadera prueba llegó cuando pisó el ring con algunos de los nombres más grandes en la historia del boxeo, peleadores cuyos nombres solos podían llenar estadios, y esas noches, más que cualquier cinturón de campeonato, darían forma al resto de su historia. Escalar hasta la cima en el boxeo no se trata solo de conseguir cinturones. Se trata de sobrevivir las noches más difíciles contra los mejores del mundo. Wilfred Benítez hizo eso mejor que casi nadie. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, hacía historia cada vez que se ponía los guantes. Estos no eran solo combates por el título, eran momentos decisivos. Comencemos con el 14 de enero de 1979 en San Juan. Tenía solo 20 años, pero iba tras Carlos Palomino, un campeón respetado que no iba a entregar su cinturón. El combate fue cerrado y brutal, una batalla de 15 asaltos que dejó a ambos hombres luchando a fondo. Cuando terminó, la decisión fue dividida, pero Benítez salió victorioso, convirtiéndose en campeón mundial de 2 divisiones. Fue un gran paso, pero solo el comienzo de la montaña que tendría que escalar. Las apuestas solo aumentaron el 30 de noviembre de ese mismo año, cuando entró al Caesars Palace para enfrentar a Sugar Ray Leonard. Fue un evento que batió récords. Benítez ganó $1.200.000, la bolsa más alta jamás vista para un no peso pesado en ese momento. El mundo estaba observando. La pelea en sí fue una partida de ajedrez, con ambos hombres mostrando sus habilidades defensivas e inteligencia en el ring. Benítez sufrió una caída en el tercer asalto, se cortó por un cabezazo en el sexto y fue detenido con solo 6 segundos restantes en el asalto final. Consiguió arrinconar a Leonard y con una rápida izquierda, asombrosamente, lo derribó de nuevo. Las tarjetas favorecieron a Leonard, pero Benítez había llegado a la distancia con uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Su propio padre había advertido antes de la pelea que no estaba entrenando tan duro como solía, pero aún así logró presionar a Leonard más de lo que la mayoría jamás pudo. Y no bajó el ritmo. El 23 de mayo de 1981, se convirtió en el campeón mundial más joven en ser 3 veces campeón en la historia del boxeo, noqueando a Maurice Hope con un final tan limpio que fue nombrado uno de los mejores del año. Pero la verdadera prueba vino después. El 30 de enero del año siguiente se enfrentó a Roberto Durán, Manos de Piedra, el tipo conocido por destrozar a sus oponentes. Pero esa noche, Benítez cambió el guión. Durante 15 asaltos, lo superó en el boxeo, desmantelándolo y ganando por decisión unánime. Fue una clase magistral de Benítez en su mejor momento, demostrando que podía manejar la potencia bruta y la presión implacable sin perder la calma. Pero el boxeo nunca te deja relajarte por mucho tiempo. El 3 de diciembre de ese mismo año, subió al ring con Thomas Hearns en el Carnaval de Campeones en Nueva Orleans. Hearns, con su alcance y poder, era un emparejamiento de pesadilla. Benítez usó cada parte de su genio defensivo para mantenerse en la pelea, pero después de 15 duros asaltos, Hearns obtuvo la decisión mayoritaria. Aquí es donde todo comienza a ir cuesta abajo. Fue una derrota dura, y para Benítez marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el daño comenzó a acumularse. Las grietas que se habían estado formando entre bastidores, entrenamientos perdidos, lesiones crecientes, el desgaste de la presión constante, eran cada vez más difíciles de ignorar. Si solo se miraba el récord, todavía parecía impresionante. Las victorias seguían llegando, al igual que los pagos. Pero la verdadera historia era el castigo. Las batallas contra figuras como Leonard, Durán y Hearns estaban dejando marcas que no se desvanecerían. El deporte aún celebraba su brillantez, pero el precio que estaba pagando crecía con cada asalto. Y fuera del ring no era más fácil. El mismo sistema que lo puso en escenarios de millones de dólares no lo protegió cuando las luces se apagaron. Entre bastidores había promotores dudosos, contratos desequilibrados y acuerdos que no siempre iban a favor del peleador. Benítez seguía siendo una estrella, seguía siendo un héroe, pero el mundo que navegaba estaba a punto de mostrarle lo implacable que podía ser. Argentina se suponía que sería solo otra parada en su larga carrera, pero lo que sucedió allí lo cambió todo. Después de su pelea de 1986 con Carlos Herrera, donde fue detenido por TKO en el séptimo, Benítez esperaba cobrar una bolsa de $25.000.
No era mucho para sus viejos estándares, pero se suponía que pagaría las cuentas, mantendría a su familia y lo llevaría a casa. En cambio, fue tomado por sorpresa. El promotor que tenía su pasaporte, papeleo y cheque desapareció. Benítez afirmó que el hombre desapareció con todo: su identificación, su dinero, su forma de salir. El promotor, por su parte, negó cualquier irregularidad, pero los hechos seguían siendo: Wilfred Benítez estaba varado en un país extranjero sin nada. Piensa en la realidad de esa situación. Un día eres un excampeón mundial y al siguiente estás atrapado en Argentina sin un centavo. Su esposa, según se informa, le dijo que no volviera a casa sin la bolsa, lo que añadió aún más presión a una situación ya desesperada. Así que se quedó. ¿Qué otra opción tenía? Benítez quedó a su suerte y el mundo a su alrededor pareció encogerse. La multitud se había ido, las cámaras se habían ido, solo quedaron las consecuencias. Y el peleador que una vez llenó arenas ahora era invisible, obligado a rogar y depender de la amabilidad de extraños solo para subsistir. Esto no fue solo una historia de un promotor deshonesto o un solo acto de traición. Lo que sucedió en Argentina expuso algo mucho más oscuro. El boxeo siempre ha sido el Far West de los deportes profesionales. Sin sindicato, sin pensión, sin supervisión. La industria, descrita por algunos como una pieza sin reconstruir del sistema capitalista, permite que promotores y managers tengan todo el poder, y los atletas, los mismos que sangran por el deporte, a menudo se quedan sin nada cuando las cosas van mal. La situación de Benítez fue un ejemplo brutal de eso. No tenía educación financiera, no tenía una red de seguridad, dependía de otros para gestionar su carrera, y cuando desaparecieron, no tenía forma de protegerse. No fue solo mala suerte, fue el producto inevitable de un deporte que se lucra con los jóvenes peleadores y los abandona cuando se rompen. Durante más de un año, deambuló por Argentina, sin hogar, desesperado y humillado. Finalmente, la noticia de su situación llegó a las personas adecuadas. Pero no fue el mundo del boxeo el que vino a su rescate. Fue la intervención gubernamental, primero de las autoridades locales en Argentina, luego de Puerto Rico, lo que finalmente marcó la diferencia. Después de una larga y humillante experiencia, Benítez fue repatriado a finales de 1987, pero el daño ya estaba hecho. Regresó a Puerto Rico como un hombre roto. La pérdida financiera fue devastadora, pero el trauma y la humillación dejaron cicatrices más profundas que ninguna cantidad de aplausos podría curar. Esta experiencia no solo marcó el final de su carrera como peleador de alto nivel, aceleró el colapso que ya estaba desmoronando su salud. Sus finanzas se habían ido y el deporte por el que había sangrado no ofrecía apoyo, estructura ni salvavidas. Para Benítez fue una lección que llegó demasiado tarde. El mundo vio su caída como un solo evento trágico, pero en realidad fue el resultado de años de negligencia por parte de las personas que lo rodeaban, por parte del negocio del boxeo y por parte del propio deporte. Y a medida que su cuerpo comenzó a mostrar el verdadero costo de todos esos años en el ring, las advertencias que habían sido ignoradas comenzaron a alcanzarlo. Para 1986, las señales eran innegables. Benítez estaba en problemas. Un neurólogo confirmó lo que algunos ya habían comenzado a sospechar. Años de castigo en el ring habían desencadenado un daño neurológico temprano. El consejo fue directo y urgente: retirarse del boxeo de inmediato. Incluso su madre, Clara, notó los primeros cambios sutiles. Vio a su hijo ralentizarse, sus reacciones embotadas, sus movimientos no tan nítidos. Para un peleador cuyo don era la anticipación, estos cambios eran difíciles de ignorar. Pero siguió luchando. ¿Por qué? Porque para Benítez, el boxeo no era solo una carrera, era su identidad. Había estado peleando profesionalmente desde la infancia. El deporte le había dado propósito, atención y un cheque de pago, incluso cuando todo lo demás se volvía más inestable. Pero la verdad es que el boxeo le facilitó demasiado seguir adelante. El sistema regulador del deporte era, en el mejor de los casos, inconsistente. En una ocasión se informó que no pasó un examen físico previo a la pelea en Argentina, una señal de alerta que debería haber detenido todo allí mismo. Pero la pelea siguió adelante de todos modos. Eso no era un error raro en el boxeo. Si una comisión decía no, otra decía sí. Promotores, managers e incluso algunas comisiones atléticas priorizaban las ganancias a corto plazo sobre la salud a largo plazo. Si un peleador quería seguir, siempre había alguien dispuesto a mirar hacia otro lado. Sus propios problemas de disciplina empeoraron las cosas. Incluso en su mejor momento, no era conocido por el entrenamiento riguroso. Su talento natural cubrió estas deficiencias, pero a medida que pasaban los años, las grietas comenzaron a aparecer.
recibía más golpes, se recuperaba más lentamente. Oponentes que nunca lo habrían molestado unos pocos años antes, ahora estaban conectando golpes y causando un daño real. El castigo se acumulaba y las señales de advertencia ya no eran sutiles, pero por alguna razón, él seguía peleando. La presión financiera jugó un papel importante. El dinero se había ido, pero el estilo de vida y las responsabilidades permanecían. Las personas a su alrededor o no podían o no querían ayudar. Para muchos peleadores, el retiro se siente como la muerte. Alejarse del ring es como renunciar a lo único que los hace sentir vivos. Los aplausos, los focos y el sentido de propósito eran demasiado difíciles de abandonar, incluso a medida que los riesgos aumentaban. Y finalmente, las consecuencias se hicieron sentir. En 1989, Benítez fue diagnosticado formalmente con encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa también conocida como demencia pugilística, el resultado irreversible de repetidos traumatismos cerebrales. Comenzó con pérdida de memoria y confusión, pero con el tiempo destruye a la persona. Mirando su historial, está claro que cada pelea después de 1986, cada asalto que no debió haber peleado, empeoró las cosas. Continuó luchando hasta 1990, retirándose finalmente a la edad de 32 años. Para entonces, el declive era innegable. Su condición había borrado los mismos dones que lo hicieron famoso. El deporte que una vez lo elevó a la gloria, también se lo arrebató pieza por pieza. Aquí es donde la historia toma un giro doloroso de presenciar, incluso para aquellos que nunca lo vieron pelear, porque el siguiente capítulo no trata sobre títulos o pagos millonarios. Hoy, la vida de Benítez no se parece en nada a los videos de momentos destacados que una vez lo definieron. El hombre que una vez emocionó a las multitudes con reflejos y brillantez ahora no puede caminar, no puede hablar, ni siquiera puede alimentarse o controlar su propio cuerpo. Cada función básica, comer, vestirse, la higiene, depende de otra persona. Esos años en el ring lo han dejado destrozado. Desde la muerte de su madre en 2008, la hermana de Benítez, Yvonne, ha sido su única cuidadora, trabajando las 24 horas para mantenerlo cómodo y con vida. Ella hace de todo. Administra medicamentos, maneja su sonda de alimentación y estira sus extremidades para retrasar la pérdida muscular. Es la primera en admitir que es un trabajo sin beneficios y sin un final a la vista. No hay cheque de pago, ni pensión, ni sistema de apoyo, solo amor. Pero incluso el amor tiene límites. Ella lo describe como un compromiso que la deja física y emocionalmente agotada, pero aún así se niega a abandonarlo. Para Wilfred, Yvonne lo es todo. Enfermera, terapeuta, una presencia constante en un mundo que se ha vuelto dolorosamente pequeño. Financieramente, la situación es desoladora. El mismo Consejo Mundial de Boxeo que una vez le entregó sus cinturones de campeonato, ahora le envía solo $200 al mes, una pensión que no alcanza para cubrir sus necesidades médicas, y mucho menos el cuidado las 24 horas o el equipo especializado necesario para mantenerlo seguro y móvil. El resto recae en Yvonne, quien ya ha agotado los recursos de la familia. No hay un fondo fiduciario, ni un plan de jubilación. Solo una hermana haciendo lo mejor que puede y un deporte que le ha dado la espalda. La lucha por proporcionar incluso las necesidades básicas es implacable. Incluso llevarlo a una cita médica es un desafío. La familia luchó durante años para conseguir una minivan accesible, pero aún así la ayuda es escasa. El mundo del boxeo, a pesar de hablar de honrar a sus leyendas, deja el trabajo real a las familias ya llevadas al límite. El contraste es desgarrador. Benítez fue una vez un héroe nacional, el orgullo de Puerto Rico, un prodigio que llenaba arenas y acaparaba titulares. Ahora vive en un aislamiento incapaz de reconocer los rostros que una vez lo adoraron. Los aplausos han desaparecido y el mundo que una vez lo celebró ha seguido adelante. Lo que queda es una lucha silenciosa, lejos de los focos, donde cada día es una batalla solo para sobrevivir. Las cosas solo empeoraron después de que el huracán María azotara Puerto Rico en 2017. La atención médica colapsó y la supervivencia se convirtió en la prioridad. Con la ayuda de amigos, el exboxeador Freso Kendo y la comunidad puertorriqueña de Chicago, Wilfred e Yvonne se trasladaron a Chicago. No fue un nuevo comienzo, sino más bien una misión de rescate, una que mostró más claramente que nunca cuán solos estaban. El compromiso de Yvonne es nada menos que heroico, pero también pone de manifiesto un problema mucho mayor. El boxeo se beneficia del dolor y el sacrificio de sus atletas, pero cuando esos mismos atletas necesitan ayuda, el sistema no aparece.
Familias como la de los Benítez quedan cargando el peso solas. El costo emocional es inmenso, pero las alternativas, residencias de ancianos, abandono o algo peor, son impensables. Para un hombre que ganó millones y estuvo entre la élite del boxeo, ¿es esta la gratitud que merece? Y hasta aquí esta increíble historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.